Ruth, libro de Ruth. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la escritura que dice de la siguiente manera. Si no, pues los hermanos ahí lo publican en las pantallas. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad, que dice, iglesia, se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? 20. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. 22. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. ¿Y qué dice la última parte, hermanos? Al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Quizás habemos personas que nos sentimos como Noemí. Sentimos que la vida que estamos llevando nos da amargura, nos da tristeza, causa asombro incluso en aquellos que nos ven y nos conocieron con anticipación. Tal vez nos sentimos también como Noemí, con las manos vacías. Pero esta noche, que tu palabra nos permita ser parte de esa cosecha. Que tu palabra nos permita, Señor, ser parte de la siega que tú has mandado. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este libro de únicamente 4 páginas y media, si usted las cuenta, son 4 páginas y media básicamente, que componen este libro de la Biblia llamado Ruth. Es considerado una de las obras maestras de la narrativa hebrea. Tiene como fundamento la historia de Noemí. Aunque Ruth es uno de los personajes claves, pero en realidad la historia que va a narrar el libro es la historia de Noemí. Al principio del libro, al final del libro, el personaje sobre el cual va a girar todo el drama que ahí se relata es Noemí. De eso trata el libro, de la historia de Noemí. Y en el primer capítulo se menciona cómo Elimelech toma la decisión de irse de su país. Y aquí es otro detalle muy importante, que el libro se va a desarrollar en la parte geográfica en 2 grandes lugares. Uno es Moab en la parte norte, Belén en la parte sur. En el contenido del tiempo, usted va a encontrar en esas 4 páginas y media que la historia se va a desarrollar en un día entero, en una mañana y en una tarde. Eso es todo.
Digo nada más como elementos generales para poder introducir el tema de esta noche. Toma la decisión el esposo de Noemí de irse lejos de Belén, y al irse lejos de Belén en los campos de Moab, la historia relata que muere él. Ha tenido 2 hijos con Noemí y ambos hijos se han casado, pero también han muerto. Y ese es el drama que tiene que vivir esta pobre madre israelita, en el cual se centra el relato del libro, en la muerte de su marido y en la muerte de sus 2 hijos. Cuando está en Moab tiene que tomar la decisión porque oye que en Belén Dios está visitando al pueblo. Cuando salieron de Belén era porque no había comida. Este libro también se puede hacer una lectura a partir de la emigración de muchos compatriotas hacia otros países en donde pierden todo, pero esta noche no le daremos ese tratamiento al texto. Esta noche quiero centrarme en el asombro que ocasiona la llegada de estas 2 mujeres. Ya previamente Noemí les había dicho a las mujeres de sus hijos: quédense, déjenme regresar solas a mi patria, déjenme volver a mi país ya sin marido, ya sin hijos, déjenme llegar. Y probablemente ella consideraba que llegue a tener mis últimos días y morir en dolor, en desgracia, en amargura. Y por eso es una impresión que pasa en el país cuando dice el versículo 19: anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, oiga esto, toda la ciudad, ¿qué pasó con ella, hermano? ¿Qué pasó con la ciudad? Se conmovió. No era la misma Noemí que había salido. No era la misma alegría con la que la habían conocido a Noemí. Y ella misma lo va a decir en el texto, versículo 20. Cuando la gente le decía: no es esta Noemí, ella le respondían: ya no me llamen Noemí. Noemí, el significado es placentero, feliz. Pero ella quiere que ya no le digan eso porque su alma ha entrado, y dice que ahora ya no le van a llamar Noemí, sino que le van a llamar Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Cómo se siente Noemí? Amargada, dolida, lo ha perdido todo. Y va a mencionar otro aspecto también. Versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto las manos. 2 elementos claros, 2 elementos claves que quiero que esta noche se fijen en su mente. Noemí considera que Dios la ha hecho entrar en amargura, número 1, y que Dios la ha vuelto de manos vacías. Es así como se siente Noemí. Algunas veces también nosotros sentimos de esa forma nuestra vida. Aunque tenemos muchas perspectivas para este nuevo año, aunque tenemos muchos proyectos para este año, pero nunca deja de ser una realidad que a veces estamos en amargura y a veces también nos sentimos al igual que Noemí, con las manos vacías. Han pasado ya los primeros días del año y mientras mucha gente habla de bendiciones, nosotros nos sentimos con las manos vacías. Algunos sin trabajo, otros con el negocio a duras penas ahí subsistiendo. Decía una persona hace poco que yo le preguntaba: ¿cómo te va? Me dice: no, ni siquiera subsistiendo. Me dice: aquí sobreviviendo. Estamos llenos de amargura. Estamos llenos de ese sentimiento de las manos vacías. Hay otro detalle clave que se va a desarrollar en el texto,
¿Cómo dice el versículo 22? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab. Pero esto es lo clave, hermanos. Y aquí quiero centrarme en esta noche. Dice el versículo 22, llegaron a Belén en el comienzo de ¿qué? De la siega de la cebada. Tanto este versículo como también vamos al capítulo 2, versículo 23, dice: estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando, hasta que ¿qué? Hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ahí tiene usted el inicio de la época de la siega, y en el 2:23 la culminación de la siega. La pregunta es: si nosotros vivimos amargados, si nosotros tenemos ese sentimiento de estar con las manos vacías, y si nosotros vamos a aprovechar que es el tiempo que Dios ha elegido para que sea la siega. Y la gran pregunta, repito nuevamente, es: ¿vamos a participar nosotros este año de esa cosecha que el Señor nos tiene? ¿Vamos a ser beneficiarios nosotros de esa cosecha? Es cierto, hoy mismo podemos sentirnos amargados, hoy mismo podemos sentirnos que estamos con las manos vacías, pero hermanos, la siega, la cosecha del Señor ha llegado, y la pregunta es: ¿seremos beneficiarios nosotros este año? ¿O vamos a quedarnos al igual que Noemí en estos primeros versículos, que ella no comprende nada? No comprende el actuar de Dios. Habla por hablar. Por eso es que dice del versículo número 20, ella comienza a echar la culpa a Dios y dice: en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. Versículo número 21, me fui llena, y nuevamente le echa la culpa, pero Jehová me ha vuelto con las manos. Ya vamos a ver que eso no fue así. Ya lo vamos a ver en el texto. Pero cuando nosotros estamos en esas circunstancias adversas, cuando nosotros vivimos esas depresiones por las circunstancias de la vida, somos muy asiduos a echarle la culpa a Dios. Sí, mire, lo que pasa es que Dios me ha querido que yo sufra esto. No, mire, la verdad que el Señor me tiene así, y yo no voy a renegar contra el Señor. Mira, ¿quién dice que Dios te tiene así? ¿Quién dice que Dios te tiene así? ¿Quién dice que el Señor te da o te va a tener con las manos vacías? Dice la palabra del Señor: nunca he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si estás amargado y estás echándole la culpa al Señor de que tiene las manos vacías, este mensaje es para ti. Y Él quiere que participes de la siega. Él quiere que comprendas y dejes de hablar locuras, porque el Señor no ha venido para empobrecerte, el Señor no ha venido para amargarte. Él ha venido para que primero tengas vida y después tengas abundancia y tengas esperanza. A eso ha venido el Señor. Claro, la causa de la ruina de Noemí no fue Dios. Porque cuando usted lee los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Ruth, quien tomó la decisión de dejar Belén fue Elimelec. El Señor en ningún momento en el libro dice: salgan de esa tierra y váyanse a Moab. No. Es diferente en otros textos narrativos, como por ejemplo Génesis, que Dios le manda y le dice a uno de los patriarcas: vete en este momento, vete a Egipto. Es diferente. Pero acá en Ruth, quien tomó la decisión de dejar Belén y de irse a los campos de Moab fue Elimelec. ¿Y qué le pasó a Elimelec? Murió él, murieron sus 2 hijos y cayó en desgracia Noemí. Pero eso es distinto. ¿Quién tomó las decisiones? Elimelec. ¿Por qué está echándole la culpa a Dios? ¿Por qué está echándole la culpa a Dios? Y
para ir directamente a la práctica del texto, vamos a ver algunos detalles que nos van a servir a nosotros, hermanos, para que no dejemos pasar el momento de la cosecha que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay actitudes. Es que, mire, hay cosas en la Biblia que una parte la hace Dios, pero también otra parte la hacemos nosotros. A veces nosotros no disfrutamos de la cosecha, no disfrutamos de la siega porque queremos que del cielo caigan las cosas. No disfrutamos de lo que Dios tiene, no aprovechamos ese tiempo de inicio de la siega y de final de la siega, no aprovechamos esos frutos porque hay varias actitudes que no permiten a Dios que obre en nosotros. Y primero, cuando estamos así en esa circunstancia de que nos sentimos en amargura y nos sentimos con las manos vacías, dice el versículo 1 del capítulo 2, que dice el relator de este libro: tenía Noemí un pariente de su marido. ¿Y cuál es la característica de ese hombre? Hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba. Ok, pero eso lo está diciendo el redactor del libro. Eso no lo sabe Ruth. Aunque Noemí probablemente conocía a este hombre porque era familiar del marido, pero tampoco sabe las circunstancias que están. No sé si me voy a entender. No lo sabe Ruth, y Noemí no se le pasa por la mente, porque quien le cuenta de este hombre es la misma Ruth. Cuando viene ella y regresa a Belén, ella viene desamparada, ella viene sin esperanza. ¿Y qué nos enseña el versículo número 1 a través de la descripción de este redactor? Que aunque estés en tu peor desgracia, ya Dios te tiene la salida a tu crisis, a tu situación, a todo lo que estás viviendo. Ya Dios se proveyó a un vos para poder sacarte adelante. No lo sabe Ruth, tú tampoco lo sabes. Por eso dice la Escritura que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son. Ahorita te sentís de manos vacías, ahorita te sentís amargado, pero te tengo noticias: Dios ya te tiene una salida. ¿Lo puedes creer eso esa noche? Dios ya te tiene una salida. Ahí está un pariente en el cual Dios se va a glorificar para que cambie las razones de la amargura que tiene Noemí, para que cambie. Oiga, esto es trágico, hermano. ¿Por qué es trágico? Porque si usted se pone a analizar, ¿cómo se sentía Ruth al llegar a Belén? Decepcionada, porque Ruth ya no tiene marido, y la decisión que tomó de seguir a esta señora y llegar a Belén. ¿Y cuál es la actitud de la señora? Me siento amargada y me siento con las manos vacías. ¿Cómo se habrá sentido Ruth? Haber dejado allá su tierra y su parentela, haberse quedado con su demás familia en Moab. Recuerden, Ruth es una extranjera. ¿Qué habrá pasado por su mente? ¿Qué locura hice yo? ¿Para qué estoy siguiendo a esta maitra? Si esta maitra lo que quiere es morirse. ¿Se imaginan ustedes qué habrá sentido Ruth? ¿Se imaginan ustedes, aparte de la crisis del duelo por el fallecimiento de su suegro, por el fallecimiento de su marido, y ahora a esto le añadimos la depresión que ha entrado la señora? Habrá dicho Ruth: qué locura la que hice, mejor me voy a regresar a Moab, mejor me voy a regresar. Pero aquí comienza algunas cosas concretas
de cuando usted se encuentra en estas circunstancias. Vamos a ir leyendo los versículos. 2. Y Ruth la moabita, al verla deprimida, al verla que se encontraba en amargura, al verla que estaba echándole la culpa a Dios, al verla que no tienen nada que comer, que dice el versículo 2 de esta actitud de Ruth. Y Ruth la moabita le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos, esa es la palabra clave, en pos de aquel a cuyos ojos, ¿qué dice? Gracias. Primera actitud. Cuando tú te sientes amargado, cuando tú te sientes con las manos vacías, no te puedes quedar de brazos cruzados, hermano. Aquí estoy orando en la casa a ver si me hablan de un trabajo. ¿Se quedó Ruth en la casa o se levantó a recoger espigas? Se levantó. ¿Están aquí, hermanos? ¿Tú crees que el Señor te va a bendecir levantándote a las 11 de la mañana? Tú te pagas quejando que y debo tanto, y debo lo otro, y debo esto, y no me alcanza, y no esto y lo otro. ¿Y qué estás haciendo, papito? Ya te levantaste para ver qué vendes. Ya te levantaste. ¿O vas a seguir como Noemí, renegando siempre, amargado siempre, diciendo que nunca tienes nada, pero tampoco haces nada? Primera actitud, cuando te sientes amargado y con las manos vacías, Ruth le dice: te ruego que me dejes ir al campo y voy a recoger espigas. No se quedó de brazos cruzados. Ruth, siendo una mujer, siendo una extranjera, toma la decisión y va y dice: algo voy a ir a traer, algo voy a ir a hacer. Pero estando ahí en la casa, viendo TikTok, viendo Instagram, viendo YouTube, viendo Netflix, mamita, no vas a salir de las deudas que tenés. ¿Qué más puedo hacer? Quiero participar de la siega. Vaya pues. El Señor dice: levántate. En el interior de Ruth está ese deseo por superarse, ese deseo por no morirse de hambre, ese deseo por hacer algo. No tiene ninguna seguridad, Ruth. No tiene ninguna seguridad. Pero ¿cuál es la palabra que dice el versículo? Ella se levantó, le pidió permiso a Noemí y dice: en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Cuando tú te comienzas a levantar de esa situación en que te has quedado de brazos cruzados, Dios es el que se encarga de poner gracia en la gente que te va a ayudar. Voy a repetirlo. Cuando tú tomas la decisión de levantarte y de no quedarte de brazos cruzados, Dios mismo se encarga de poner gracia a los ojos de alguien que Dios va a usar para ayudarte y bendecirte. El problema es que en lugar de levantarte a buscar hallar la gracia de Dios y que Dios la ponga en otra gente, está juntándose con la gente equivocada. Cuando Nehemías quiere reconstruir el templo de Jerusalén, hay una petición que le hace a Dios y le dice: Señor, que yo halle gracia delante de este hombre, un rey pagano. Pagano. Pero ¿sabe qué le dijo ese rey pagano? No te preocupes, te voy a dar una carta firmada para que vayas a reconstruir ese templo a ese Dios, y que pases ahí al otro rey. Yo le mando aquí cartas para que te facilite esto, y aquí hay esto otro, y aquí hay esto otro, y aquí hay esto otro. Es que cuando Dios pone gracia en tu vida, hace que hasta los paganos
te bendigan. Cuando José estaba pasando las peores crisis de su existencia, ¿qué es lo que hizo Dios con José? Puso gracia, hermano. Cuando tú te levantas, es Dios el que se encarga de que vayas a esa entrevista laboral y no van a escoger al más adecuado, no, van a escoger aquel en el que Dios haya puesto de su gracia. ¿Estamos aquí todavía, hermanos? Claro, pero si no te levantas, pero si no haces un intento, va a pasar la siega, va a pasar la cosecha, y vos todavía ahí de brazos cruzados, echándole la culpa que la economía, y que yo no sé, y que este año ha venido bien duro, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Sí, hermano, ha venido un año extremadamente difícil. Hay una recesión, Gran Bretaña la declaró hace unas semanas. En el mundo entero, ningún gobierno quizás se va a atrever a decir que hemos entrado en una recesión económica, pero si tú tienes la gracia de Dios, aún con todo y recesión económica, Dios va a poner siempre el plato de comida en tu mesa, iglesia. Dios siempre te va a brindar un trabajo, Dios siempre te va a dar esa bendición, Dios siempre te va a hacer próspero en la venta, Dios siempre va a bendecir tu negocio, aunque hayan 20 negocios de los tuyos, es en el tuyo en el que Dios ha puesto de su gracia. Pero ¿qué anda haciendo Ruth? Buscando la gracia de Dios. ¿Qué anda haciendo Ruth, iglesia? Buscando la gracia de Dios. Cuando tú te levantas para buscar algo, el texto va a estar lleno de ciertas palabras que son muy propias de la narrativa. Fue pues, llegó, hizo esto, hizo aquello, y que uno como lector crítico comienza que qué cosas más de coincidencia, ¿va? Qué cosas más cómo es que se encontró tantos campos que habían y llegó a encontrarse específicamente con el del familiar del pariente. No, es que cuando Dios pone de su gracia, no son coincidencias, son los planes que Dios tiene para tu vida. Que llegaste a ese lugar y de repente, ¿sabes quién trabaja ahí en el lugar donde fui a pedir trabajo? El hermano de la iglesia, que no te creo. Sí, no es coincidencia, es que Dios ha puesto de su gracia para que el trabajo sea tuyo. Y tengo que avanzar. Dice el texto, fue pues, en el 3, llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Esas son las coincidencias. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. ¿Coincidencia o gracia de Dios? No solamente ha llegado al campo del familiar del suegro, sino que también se va a encontrar con vos. Voy a seguir leyendo. Dice el versículo 4: he aquí, Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? ¿De quién es? El contexto en el cual fue escrito este libro, de manera cultural, la mujer o le pertenecía al marido o le pertenecía al papá. Por eso es la pregunta de Booz: ¿de quién es esta joven? Es un contexto patriarcal. Es un contexto en el cual le tenía que pertenecer o al marido de ella o al papá de ella. Por eso la pregunta: ¿de quién es? La ve como un objeto. Pero me encanta la descripción que le da el mayordomo, el capataz. ¿De quién es esta joven?
Y al darle la descripción, ya vimos la primera cualidad para poder disfrutar de la siega del Señor es levantarse y no quedarte de brazos cruzados. La segunda, dice el versículo 6, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, ¿qué le ha dicho Ruth al capataz, al mayordomo? ¿Qué le ha dicho, hermanos? Te ruego. ¿Quién ruega? ¿Alguien arrogante o alguien humilde? Segunda cualidad, humildad. Hay actitudes aquí, algunas hermanitas y unos hermanitos. Yo, ¿cómo voy a andar rogando a ese indio? ¿Qué le dijo Ruth al mayordomo? Te ruego, porque Dios abate a los soberbios, pero da de su gracia ¿a quiénes? A los humildes. Ruth no solamente se ha levantado y no se ha quedado de brazos cruzados, sino que ahora Ruth es una mujer humilde que no quiere lograr las cosas con altanería, no quiere lograr las cosas con imposición. En otra hubiese sido, si hubiese aprovechado de la legislación hebrea de una sola vez, si hubiese presentado: yo soy la nuera de Elimelech, vengo a ver que me ayude aquí el que dicen que es pariente de él. No, ella le rogó al mayordomo. Tercer característica en el pasaje: te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Ojo a esta tercera descripción de Ruth. Entró pues, ¿y qué dice? Y está desde la mañana hasta ahora. ¿Y qué dice la última parte del versículo 7? Sin descansar ni aún un momento. La tercera característica de Ruth es una mujer esforzada. No es una mujer que le gusta haraganear. Yo sé que aquí no hay ninguna de esas. Amén, hermanitas. Una mujer esforzada. Desde que ella vino en la mañana, ha comenzado a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y como dice la última parte del versículo 7, sin descansar ni aún. Es una mujer trabajadora. Es una mujer que se quiere superar. Ojalá que nosotros, para recibir la bendición del Señor, no fuéramos como esos trabajadores. La hora de entrada es a las 8. Llegamos a las 8:05. Después de llegar a las 8:05, a tomarnos el café, las 2 pupusas de ahí donde venden afuera de la empresa. Después a ver los mensajes de WhatsApp. Ya comenzamos a trabajar tipo 9, trabajamos 40 minutos, volvemos a ver el teléfono, pedimos el refrigerio, se hacen las 11, faltando 5 a las 12 salimos a ver qué van a vender de comida, a las 12 salimos a almorzar, dormimos en el trabajo, a la 1 seguimos viendo videos, a las 3 contestando mensajes, a las 4 haciendo tal cosa y a las 5, qué cansado me siento, si no he hecho nada aún. Nunca sacas la producción. Tu trabajo no es eficiente. Aunque te hacen hacer reporte, el papel aguanta con lo que le ponen. Y a las 5 ay sí, jefe, es que mire, tengo que salir rápido porque hoy es noche de amigos. No me andes metiendo a Dios en tus elengues. Porque aquel que quiere recibir la bendición del Señor es alguien que se esfuerza y que trabaja diligentemente y es eficiente en su trabajo. Y no solamente trabaja por lo que le pagan, aún trabaja más, porque la Biblia le ha dicho que no trabajemos como para los hombres, sino que trabajemos como para Dios. Ni un solo momento ha descansado. ¿Cómo cree usted que había sido la impresión del capataz con esta mujer?
Seguramente el capataz quedó impactado porque, hombre, esta mujer hace aún más que los propios hombres. No ha descansado. Cuando somos personas eficientes, los lugares donde trabajamos no están pensando nunca en ya no contar con nosotros, sino al contrario. Dios hace que su gracia resalte en los jefes. Dicen, no hombre, esta muchacha, no hombre, este muchacho, qué bárbaro. Si trabaja, llega a las 6 de la mañana, se va a las 6 de la tarde, hace aún más de lo que se le ha pedido. No ha descansado ni un momento. Versículo número 8, perdón. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Cómo ganarnos el favor de la gente? Con humildad y con trabajo. Nuestro trabajo no tiene que hablarse de nuestra boca, los hechos que hablen del trabajo que hacemos. 10. Hay una pregunta aquí enigmática de Ruth y dice que ella se acercó, resaltando la segunda característica. ¿Cuál es la segunda característica de Ruth? Ya se les olvidó, hermano. ¿Cuál es la segunda característica? Y nuevamente muestra su humildad. Dice que llega donde el hombre, dice, entonces, dice el 10, bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo una extranjera? ¿Por qué? Ya vimos las características. No se quedó de brazos cruzados, sino que se levantó. Fue humilde, fue eficiente y esforzada. Pero aquí el texto va a decir una cuarta característica que, créame, que es la más importante. Dice el versículo 11, respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. 12, la clave. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. ¿Y qué dice la última parte del 12, hermanos? Bajo cuyas alas. Cuarta característica: aquel que quiere disfrutar de la siega de Dios es aquel que se refugia bajo las alas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque vos está impactado por la laboriosidad de Ruth, por la humildad de Ruth, por la eficiencia de Ruth, a vos lo que más le impacta es que una mujer extranjera se ha llegado a refugiar a los brazos, ahí dice, del Dios de Israel. ¿Debajo de qué brazos te refugias tú? ¿Debajo de qué brazos? Y tengo que terminar por el tiempo, lástima. Pero ¿se acuerdan qué es lo que había dicho Noemí? Dios me ha hecho amargada, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Era cierto eso? No. Muchas ocasiones Noemí no quería que Ruth la acompañase. Quédate. Ruth era lo que Dios le había puesto en sus manos. ¿Se entiende eso, hermano?
Aunque Noemí se siente de manos vacías, pero el Señor, a través de su bondad y misericordia, hizo que no se viniera sola, sino que se trajera a Ruth, quien le iba a dar una descendencia de la cual iba a venir el rey David. Así que Ruth estaba mintiendo. Ella no venía con las manos vacías. Dios Todopoderoso le había provisto a Ruth para que a través de ella recibiese bendición. Por eso, y tal vez voy a pedir allá a los hermanos de cabina que me busquen otra versión del capítulo 2, versículo 20. La NBI, si me la pueden buscar por favor, que tiene una mejor traducción. Noemí ha comprendido que lo que hizo en el 1:21 en adelante fue una locura. Ahora ya entró en la comprensión. ¿Qué dice el 2:20 en nuestras traducciones? Nuestra traducción dice: y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. ¿Qué dice la NBI? Y dijo Noemí, que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. ¿Qué dice? La misma Noemí en otra traducción: el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y hacia los muertos. Como decía en el 1:21, el Señor me ha hecho amargada, el Señor me ha traído de manos vacías. Ella ya comprendió que el Señor no hace eso. Por eso exclama: Dios no ha dejado de mostrar su fiel amor para con los vivos y los muertos. Y si tú comenzaste este sermón pensando que Dios te tiene en amargura y que Dios te tiene de manos vacías, ojalá que termines diciéndole: Dios, gracias por tu fidelidad para con los vivos y para con los muertos, porque aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, en esta historia, en esta narrativa maravillosa del libro de Ruth, encontramos que tu fidelidad es para siempre, Señor. Noemí, que en un momento expresó que se encontraba en amargura y con las manos vacías, ahora tiene que reconocer que eso no era así, que tú siempre mostraste tu fidelidad. El texto nos ha enseñado a que aunque estemos de esa manera, hay un inicio de cosecha y hay una terminación de la cosecha, y en ese periodo son las actitudes nuestras, así como las de Ruth, las que van a permitir recibir tu bendición. Esta noche permítenos ser esforzados como Ruth, una extranjera pero laboriosa, una extranjera pero humilde, una extranjera pero eficiente, una extranjera que aunque no conocía desde chiquita a ese Dios, vos tiene que reconocer y decirle: tú te has venido a refugiar en los brazos del Dios de Israel. Iglesia, refúgiate en los brazos del Dios de Israel esta noche, para que Él cambie tu amargura, para que Él cambie tus manos vacías, que cambie tu lamento y lo vuelva alegría, lo vuelva gozo. En esta actitud de oración también quiero invitar, si hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal, este es el momento de aceptar a Cristo. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera aceptar a Jesús? Este es el momento. Este es el momento. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, póngase de pie mientras cantamos.
Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Padre, gracias te damos en esta noche. Te pedimos que bendigas esta noche la palabra que será llevada ya en la plaza, Señor, que no quede sin fruto, y también que nos despidas en el hueco de tu mano, porque todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos el día viernes en la oración, 6 de la tarde. A todos aquellos que pueden venir temprano a buscar el rostro de Dios a través de la oración. Ha Bendiciones. finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.